Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Esta noche, segunda entrega del debate a tres, hoy en Televisión Española, debate al que no está invitado Podemos. ¿Qué reflexión merece? Bueno, yo creo que es necesario reflexionar acerca de nuevos modelos de debate público, de debates electorales, los cuales se puedan confrontar ideas por parte de las fuerzas políticas que de alguna manera están apareciendo en el panorama. Es verdad que lo que vivimos ahora mismo es un momento de aceleración del tiempo histórico, de aceleración del tiempo político y de ruptura de las antiguas legitimidades de las fuerzas del bipartidismo y bueno, pues algo que tarda en entrar en los debates electorales y por tanto, bueno, entendemos que la foto del debate de hoy será de nuevo una foto en blanco y negro, una foto de una realidad que ya no existe y bueno, pues en el futuro habrá oportunidad de expresarla con más adecuación a lo que es ahora mismo la opinión pública en Andalucía y en España, ¿no? Y en Interesante porque la la aparición semana de nuevas fuerzas políticas, dígame. decía que dejó la silla vacía en su segundo en Cádiz en el debate de Canal Sur. ¿Por qué desaprovechó esa oportunidad para que las mujeres no fueran su voz? Bueno, había varios elementos sobre la mesa. Nosotros queríamos haber podido debatir con Susana Díaz y con el líder de la oposición. Entendíamos que el debate que tuvo lugar a 7 era un debate de segundas espadas, al que enviamos a un representante más que digno de nuestra candidatura, Jesús Rodríguez, que defendió el programa de Podemos perfectamente. Y luego hay un segundo componente, y es que nosotros hacemos la campaña electoral con el tiempo libre de nuestros simpatizantes, es decir, no subcontratamos nuestra campaña electoral a ninguna empresa y por tanto cancelar un acto como el que teníamos previsto esa tarde en Jaén suponía echar por tierra el trabajo de un montón de compañeros que invierten su tiempo de forma voluntaria en esta campaña. Podemos sería hoy, según las encuestas, la tercera fuerza política en Andalucía. El Observatorio de la SER les otorga nada menos que el 20% de los votos, 24 o 25 escaños en el Parlamento andaluz. Son muchos escaños para una fuerza sin representación anterior, sin estructura consolidada en la Andalucía rural. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que las encuestas difícilmente se corresponden con la realidad cambiante que vivimos. Hay un terremoto de desafección por las fuerzas del bipartidismo y en ese terremoto hacer una foto fija es muy difícil. Esa foto siempre sale movida. Entonces, como ya hemos tenido experiencias previas con otras encuestas, por ejemplo las de las europeas que nos daban de 0 a 1, que ninguna encuesta nos daba más que ese porcentaje o que esa representación, pues nosotros entendemos que el próximo domingo también va a haber sorpresa. Sorpresa en términos de encuesta, que no es una sorpresa que se corresponde con lo que pasa en la calle, que observamos que gente de las más diversas tendencias ideológicas, con las opciones de voto diferentes en elecciones anteriores, ahora está apostando por Podemos porque entiende que es necesario un cambio a corto plazo, ¿no? Pero dice usted que no, por primera vez en 30 años no se sabe lo que va a pasar el domingo, que habrá sorpresa. ¿No cree usted, por tanto, que vaya a ganar el PSOE? Pues yo no creo que no la tienen todas consigo. Me parece que conforme va pasando la campaña, algunas fuerzas como la nuestra, en este caso Podemos, se está afianzando en nuestra tierra, en Andalucía, se nos está poniendo cara, nombre, apellido y sobre todo propuestas. Yo creo que la campaña electoral para nosotros está siendo la más fructífera y la más eficiente de todas las fuerzas políticas porque estamos contando con la presencia masiva de los ciudadanos en las plazas, también en los pueblos, por cierto, a los que estamos llegando también a través de la campaña electoral que están protagonizando los candidatos provinciales y los círculos construidos en pueblos y ciudades. Y bueno, esta campaña sin duda para nosotros va a ser la carta de presentación para Andalucía y yo creo que la carta de legitimación en el próximo proceso electoral del próximo domingo. Vamos a hablar de esas propuestas, pero digamos que las encuestas no se equivocan y que gana finalmente el domingo el PSOE. ¿Podemos se opondrá a la investidura de Susana Díaz y Nosotros queremos debatir en torno a propuestas. Hemos elaborado un programa que es un programa de emergencia social, que entiende que las políticas, la administración pública andaluza, las prioridades de financiación, incluso de tesorería, no están adaptadas a una realidad generalizada de sufrimiento social. Si el resto de fuerzas políticas están a la altura del momento histórico y político que vivimos y de la situación de la mayoría social en Andalucía y quieren llegar a acuerdos sobre prioridades, nosotros tenemos la obligación de acordar con todo el mundo, con todo el Parlamento, esas medidas que entendemos de absoluta urgencia en términos sociales y en términos económicos. Desde luego, claro, tampoco partimos de cero y conocemos
la trayectoria, especialmente del Partido Socialista y del Partido Popular, en una dinámica de austericidio, de frenar el crecimiento económico, de impedir precisamente la salida de la crisis que ellos mismos han gestionado tan mal, ¿no?, a lo largo de estos años. Nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de que cambien de idea. La responsabilidad la tendrán ellos si continúan queriendo hacer exactamente las mismas políticas que nos han conducido al desastre. Hace muy poco tiempo, Teresa Rodríguez era una joven comprometida, pero seguro que no imaginaba que hoy, 16 de marzo de 2015, estaría aquí, sin de vértigo. Personalmente he estado comprometida con mi realidad social desde que era muy joven y llevo buscando este momento desde que tenía 15 años, es decir, la posibilidad no solo de protestar, de denunciar los efectos de las políticas que se hacen desde las instituciones, de defender causas justas, sino de poder aplicarlas en el seno de las instituciones con la mayor transparencia y control ciudadano posible. Llevo preparándome para este momento, insisto, desde que estoy comprometida políticamente, y eso no supone haber tenido ningún cargo, digamos, profesionalizador en términos políticos, sino de mera activista, persona comprometida con su realidad. Esta es la consecuencia lógica de un trabajo, de un contexto social determinado en el cual tienen lugar dos cosas. Por un lado, una emergencia social terrible, y por otro lado, una crisis de legitimidad de las fuerzas del bipartidismo que a lo largo de estos 30 años han gobernado en este país. Te decía lo del vértigo porque se está presentando a las elecciones con algunas carencias, con un partido aún sin armar, digamos, con una candidata que es secretaria general, con unos elementos que, digamos, que no son, digamos, la forma más ortodoxa de entrar en política, o por lo menos de hacerlo con toda la garantía. Mire, el resto de fuerzas políticas tienen un esqueleto, tienen el hueso, pero han perdido el músculo y han perdido el pulso de la calle también. Nosotros tenemos, creo, lo más importante, que es el músculo. A nosotros no nos caben los inscritos y los simpatizantes de Podemos en una sede partidaria. Nosotros llevamos desde el mes de enero haciendo asambleas en las plazas, en las calles, en asociaciones, en sitios que se nos han ido cediendo, con un montón de gente muy comprometida socialmente con su realidad, muy conocedora de su realidad y que viene de años de haber planteado alternativas. Pues, por ejemplo, los profesores de la Marea Verde llevan elaborando un programa alternativo en política educativa desde hace meses, si no años. Los sanitarios igual, la gente que está denunciando la lentitud de los pagos a la ley de dependencia y la desprovisión de fondos a esa ley de dependencia. Y todo eso se ha venido a depositar en nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa es una herramienta que se llena de gente, y yo creo que al resto de partidos les sobra estructura y les falta gente. Me gustaría hablar, Teresa, de propuestas más que de apuestas. El otro día con Pepa Bueno hablaba de las apuestas de Podemos, por qué temas fundamentales apuestas, pero ¿qué harán si gobiernan? Díganos qué acciones concretas van a cometer si forman parte del gobierno. Bueno, lo primero son medidas de transparencia. Entendemos que es necesario auditar la Administración Pública Andaluza con la intención de organizarla nuevamente para que ponga a los ciudadanos primero, para que ponga por delante a la gente. Y esto pasa por una medida muy concreta que hemos planteado, que se llama los procedimientos de emergencia ciudadana. Es decir, que el conjunto de la institución se reorganice para dar prioridad a la atención a los ciudadanos que lo están pasando peor. Es decir, aquellas personas que tienen puestas en cuestión sus condiciones de supervivencia. No podemos seguir consintiendo que se tarde un año en cobrar la ayuda a la dependencia o que se tarde un año en cobrar el salario social, porque la Administración no está dando prioridad a las personas que lo están pasando peor. La segunda cosa tiene que ver con apostar por un nuevo modelo productivo. Un modelo productivo que en parte también está demandado desde hace años por parte del propio Estatuto de Autonomía, y que supone diversificar nuestra economía, que supone apostar por la economía social en Andalucía, que supone apostar por la economía del conocimiento para que se trasvasen sus resultados a un sistema productivo que no dependa de ningún monocultivo. Aquí hay tareas que tienen que ver con nuestro modelo productivo que no se han hecho a lo largo de estos más de 35 años y que es necesario abordar de inmediato. Y la última cosa es paralizar la dinámica de la austeridad. Nosotros entendemos que las políticas económicas y los recortes sociales suponen bloquear la posibilidad de una salida de la crisis. Es decir, cuando la gente ve cómo merman sus salarios y no puede consumir, no puede comprar, no puede tener acceso a lo más básico, pero además
no está contribuyendo a mover el sistema productivo, lo que estamos poniendo en riesgo es la recuperación. Por otro lado, hay nuevos retos que podemos aplicar en Andalucía. Es verdad que tenemos un subdesarrollo histórico en la industria, pero podemos aprovechar los nuevos retos de un modelo productivo que sea ambientalmente sostenible, que apueste por las renovables. Nosotros podemos ser una potencia exportadora de sol, de viento, de maremotriz, de biomasa, y no estamos aprovechando absolutamente nada todo ese potencial, ¿no? A mí me parece una barbaridad que ya la ciudadanía ni siquiera acepta y admite vender propuestas electorales como si fueran productos de un buhonero. Las campañas electorales no son para vender recetas mágicas ni varitas mágicas, son para establecer un debate social con la ciudadanía sobre las prioridades que un gobierno tiene que emprender para generar empleo y bienestar en su territorio, entre sus vecinos. Nosotros no podemos comprometernos a un número exacto ni vamos a participar en ese regateo de cifras de empleo a crear. Somos gente seria y lo que planteamos, y así nos lo han recomendado los más de 30 economistas que han elaborado nuestro programa, es que apostemos por un modelo productivo diferente. Es la única salida para generar una economía que sea intensiva en empleo y en bienestar y en reparto de la renta, ¿no? Son las tres cosas que nos parecen prioritarias a la hora de generar empleo en Andalucía. Nosotros evidentemente conocemos la importancia que esos fondos tienen para los municipios, para los pueblos, para mantener las poblaciones allí y generar empleo de forma continua, digamos, en esos pueblos. Pero también conocemos de su insuficiencia. Es decir, nosotros, y también nos lo dice la gente de los pueblos, lo que queremos es un mundo rural que sea productivo, que genere riqueza, que genere empleo de forma estable y que genere renta digna para la gente de los pueblos y para la gente que trabaja en el campo. Bueno, pues algo tenían que inventarse, pero nosotros en ningún momento hemos dicho, evidentemente, que queramos eliminar el PER, pero sí que queremos apostar por una alternativa a más largo plazo que dignifique la vida de los pueblos y que les proporcione la capacidad de tener unos salarios más dignos. El PER no es en ningún caso en sí una solución a las condiciones de vida y de trabajo de la gente en los pueblos de Andalucía y en el campo. Y por otro lado hemos dicho también otra cosa, y es la necesidad de que esos fondos se gestionen con absoluta transparencia. Otra de las denuncias que nos vienen del mundo rural es que no siempre esas ayudas se gestionan con la suficiente transparencia y que no es raro que las ayudas las reciban siempre los mismos y haya otros que no las reciben nunca. Entonces, tomamos nota de esa demanda y entendemos que con el PER, como con cualquier otro tipo de subvención, concurso público, licitación, es necesario incrementar los requisitos de transparencia. Nosotros hemos establecido alianza con personas concretas del Sindicato Andaluz de Trabajadores que se han acercado directamente a la iniciativa. Es decir, todo el mundo sabe que Podemos no es el resultado de una suma de siglas. Podemos es una herramienta de empoderamiento ciudadano, de participación ciudadana, donde participa gente a la que no le hemos pedido ni credenciales ideológicas ni que abandone sus afinidades previas, sean cuales fueren. Y en este caso, compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores, como Diego Cañamero, o como María García, o como Libertad Benítez, que son gente que de alguna manera traslada a Podemos esa historia vieja y digna del campo andaluz, que se moviliza, que reivindica los derechos sociales de su gente, pues para nosotros es un patrimonio importante que estamos incorporando a nuestro proyecto. Bueno, yo creo que es normal que cuando a uno se le mueve el suelo bajo los pies, cuando uno ya se está tentando la ropa para ver cómo se van a devolver determinados favores que han estado detrás, en muchos casos, de malas prácticas de gobierno a lo largo de tantos años, pues reacciona de forma virulenta y reacciona atacando.
ante esos ataques nosotros siempre respondemos con tranquilidad, con una sonrisa y con la propuesta. Hay un asunto que es clave, que es fundamental, el modelo territorial. Mencionan ustedes el café para todos. ¿En qué situación queda Andalucía en el modelo territorial asimétrico basado en el principio de ordinalidad que han defendido al menos algunos candidatos de Podemos en otras comunidades? Nosotros nos sentimos cómodos en el marco constitucional y estatutario que tiene Andalucía, y no solo porque esté escrito y tenga carácter de constitución y no de ley, es decir, no es una cosa que se pueda cambiar como una ley, sino porque fue el resultado de la pelea de un pueblo entero. En Andalucía hubo una movilización masiva desde el 4 de diciembre de 1977 para decir que Andalucía no es que fuera como las demás, es que quería ser como la que más, y conseguir ese estatuto de reconocimiento de su hecho diferencial y de su régimen de competencias propios y de su participación en el reparto a nivel estatal. Somos depositarios de esa herencia. Nada que el pueblo andaluz haya conseguido con su movilización y con su lucha será ajeno a nuestro programa y a nuestra raigambre en esta tierra, ¿no? Bueno, pues yo creo que se equivocan de cabo a rabo en este caso, vamos, no, nos vinculamos absolutamente a eso. Estamos autorreferenciados en Andalucía, pese a la insistencia de que Podemos en Andalucía es un proyecto que no existía previamente. Quienes estamos construyendo hoy por hoy Podemos somos personas que nos hemos comprometido a lo largo de muchos años con la realidad andaluza, con sus logros, con sus potencialidades, con sus carencias históricas que hay que resolver, y lo que hemos hecho es remangarnos y ponernos a disposición del pueblo andaluz para llevar a cabo un mandato con un fuerte control por parte de la ciudadanía en Andalucía. Hoy se publican, Teresa, algunas informaciones sobre el descontento hipotético de las bases de la provincia, porque no se sienten representados y porque empezarían ustedes a adoptar una estructura clásica de partido que decía. Bueno, nosotros no somos de los que esconden sus discusiones internas, porque además nos hemos planteado que queremos ser una fuerza política sin paredes y sin techo, es decir, que queremos ser una fuerza política, una herramienta que la ciudadanía pueda hacer uso de ella para tomar decisiones que le afectan, y por tanto esto pasa porque los debates se tengan de forma pública y sin ningún problema. Nunca nos han estorbado las voces críticas, nunca, y además nos ayudan a construirnos y a mejorar. Y todas las que nos lleguen serán consideradas en términos orgánicos para mejorar y tener una iniciativa lo más eficiente y democrática posible. La Universidad de Málaga ha propuesto inhabilitar a Íñigo Errejón. ¿Cree que es una estrategia para debilitar a Podemos en Cataluña? Bueno, no seré yo quien acuse a la Universidad de Málaga de haber hecho una cosa del género. Vamos, sería inconcebible que un órgano disciplinario de una universidad pública andaluza, que depende de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, hiciera algo parecido a eso. No soy yo quien va a poner en cuestión esa decisión. No, simplemente eso, y además, bueno, que la propuesta que ha hecho esa comisión pues se corresponde exactamente con lo que el propio Íñigo Errejón ha dicho hace unos meses, es decir, que hubo un permiso que se solicitó de forma oral y no se cursó de forma escrita, y ya está, es que no hay más cera de la que arde, ¿no? Bueno, nosotros hemos agradecido la presencia aquí en Andalucía de cualquier líder estatal que quisiera participar en campaña. Quienes han venido pues son los que han podido, supongo, en función de su agenda y de lo que querían y creían que podían aportar a este proceso electoral, ¿no? Si Andalucía está hasta arriba de corrupción, si el sistema está podrido, como dicen ustedes, dicen también otras fuerzas políticas, ¿por qué las encuestas vuelven a dar la victoria al Partido Socialista? Vuelvo otra vez al mismo discurso de antes de la encuesta. Yo creo que por primera vez en esta convocatoria electoral en concreto hay una alternativa al Partido Socialista que no pasa por darle el gobierno a la derecha en Andalucía. Y eso es un paradigma y un panorama absolutamente nuevo. Es decir, ya no hay que elegir entre lo malo y lo peor, ya no hay que seguir con una dinámica del mal menor, del voto defensivo frente a un PP que viene a arrebatarle a la mayoría de la población sus derechos sociales. Y eso abre una perspectiva enorme y ya digo, las primeras elecciones en las que no sabemos de forma precisa lo que va a ocurrir, ¿no? Según las encuestas puede salir de las urnas un Parlamento efectivamente muy fragmentado en el que pueden ser necesarios esos pactos. Esa línea roja, Teresa, ¿dónde está? ¿Con quién no pactará? ¿Con el Partido Popular, claramente?
Nosotros llegaremos a acuerdo con todas las fuerzas políticas que entiendan que es necesario establecer procedimientos de emergencia ciudadana, auditar la administración pública para ponerla a disposición de la gente, paralizar los recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, construir un nuevo modelo productivo que sea intensivo en empleo, en economía social, en pequeña y mediana empresa, en cooperativa, en renovables. Es nuestra obligación acordar con todas las fuerzas políticas que entiendan que esa es la línea que hay que seguir para sacar a Andalucía de la situación de desastre social en la que se encuentra ahora, llegar a acuerdos. Y para eso pues, no nos importan las siglas, nos importa el programa y nos importan las ideas. Ustedes en común con Ciudadanos la irrupción en un nuevo escenario en el que efectivamente parece agudizar el bipartidismo. ¿Hay alguna semejanza más, una relación más con esta nueva formación política que también irrumpe, parece que con fuerza en el escenario? Yo creo que la ruptura de legitimidad desde las fuerzas del bipartidismo con la ciudadanía hay dos componentes, como decía antes. Uno que tiene que ver con la necesidad de transparencia y de mecanismos de control para que no vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza, que son los casos de corrupción, y ese es importantísimo, pero también es importantísima la segunda pata, esa tiene que estar. Y esa es la que entiendo que en Podemos ponemos al mismo nivel que la otra, y es la necesidad de apostar por una economía de los derechos de las personas, de apostar por una economía que garantice la ciudadanía plena con derecho a la educación, la sanidad, a un salario digno, a unas condiciones de trabajo dignas y a la vivienda como mecanismo de satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Yo creo que eso lo tiene Podemos y otras fuerzas políticas no lo tienen. Vamos a imaginar, Teresa, que usted, después del domingo 22 de marzo, es la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la primera decisión que tomaría Teresa? La primera tiene que ver con dos cosas. Uno, auditar la Administración Pública Andaluza para conocer exactamente cómo sacar el máximo partido a la cantidad de trabajadores públicos, de funcionarios y trabajadores de empresas públicas en la Junta de Andalucía, de forma que podamos reorganizar la Administración Pública para que se ponga al servicio de los ciudadanos. También para saber qué parte de esa Administración es necesario adelgazar, y eso tiene que ver directamente con los cargos de libre designación, tiene que ver con aquellas personas que no están haciendo un trabajo a la altura de lo que necesita Andalucía ahora mismo. Sin duda no son los trabajadores y trabajadoras, tanto funcionarios como de empresas públicas. Y la segunda tiene que ver con poner en marcha desde ya un plan de emergencia ciudadana, procedimientos de emergencia ciudadana, como decía antes, declaración de la situación de emergencia habitacional para paralizar los desahucios de las personas que no tienen alternativa habitacional, reforma de la ley de consumo para prohibir las cláusulas abusivas en las hipotecas y en los contratos de alquiler, establecer ese certificado de solvencia laboral para las empresas que subcontraten con la Junta y priorizar la contratación con empresas andaluzas en los contratos públicos en Andalucía. Son ese paquete de medidas de emergencia y de transparencia que son importantísimos aplicar. Yo creo que la ciudadanía por primera vez siente que con su participación en estas elecciones su vida puede cambiar a partir del día siguiente, y yo creo que eso es importante, es un mensaje de esperanza. Campaña el próximo viernes en Pablo Iglesias, en el velódromo de Dos Hermanas. ¿Cuánta gente quiere ustedes reunir allí? ¿Serán capaces de llenarlo? ¿Qué sentido tiene Teresa haber elegido para cerrar un lugar tan simbólico para el Partido Socialista? Bueno, porque entendemos que nuestro fuerte son las personas, que nuestro fuerte junta a gente, que nuestro fuerte es generar, insuflar ilusión y esperanza en un futuro, y que sin duda tendremos la capacidad para llenar ese velódromo de Dos Hermanas el próximo día 20. Queremos hacer una demostración, evidentemente, de que lo que estamos viendo cada día en los bares, en el tren, cuando cojo el tren o cuando cojo el autobús, que hay muchísima gente que se me acerca para decir que está depositando su esperanza en nosotros, tenga una visualización en un día concreto y en un espacio concreto como es ese. Teresa Rodríguez, candidata de Podemos a la presidencia de la Junta, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros.